insuficiencias renales. Y les había dicho que cuando nosotros hablamos de que el riñón está funcionando bien o mal, justamente, ¿qué estamos diciendo? ¿El glomérulo está filtrando bien o mal? A través de la medición de una tasa de filtrado. Pues también es glomérulo, ¿no es cierto? Tanto la insuficiencia renal aguda como la insuficiencia renal crónica. Ahora, vamos a entrar digamos, a tomar otras partes del parénquima renal. ¿Ya? Saben que la nefrona no solamente está constituida por el glomérulo, sino por todo ese sistema de tubulatura, ¿no? Y también, además del sistema de los túbulos, también hay el intersticio entre túbulo y túbulo. O sea, finalmente, la médula, a ver, ubíquense estructuralmente la médula, ¿no? Es parte interna del parénquima, porque la parte externa se llama corteza, la médula, está fundamentalmente constituido por el sistema de túbulos y el intersticio. Ustedes se preguntan, ¿qué cosas más tiene ese parénquima, ese riñoncito que muchas veces los riñones de animales los comemos, riñón albino, esas cosas, ¿no? De la nefrona, ¿qué más tiene? Del glomérulo de los túbulos, ¿no? Tiene ese intersticio. Tiene un sistema de vascularización, ¿no? El sistema de vascularización es tremendo, ¿no? Entonces, eso, y también tiene inervación. Eso es todo lo que tiene el parénquima renal. Entonces, para completar la patología de la nefrona, que dicho sea, les hago recordar lo que Pablito, Carlitos, esos libritos de ese nivel inicial nos hablan, ¿no? La unidad anatómica funcional del riñón es la nefrona. La nefrona está constituido por el glomérulo y por el sistema de túbulo, ¿no? El sistema de la tubulatura. Ese sistema de tubulatura, justamente después de que el glomérulo filtra, ¿no es cierto?, la orina, se empieza a contornear ese sistema de túbulo, ¿no? Es un contorneo así bastante pronunciado, digamos, ¿no? Y como está cerca al glomérulo, se llama túbulo contorneado proximal, próximo al glomérulo. Después de ese contorneo, ese túbulo se va directo así, ¿no?, hacia abajo en forma recta. Luego hace una especie de asa, ¿no? Una especie de asa y de nuevo sube, ¿no? Sube, y por ahí se ensancha un poco, ¿no? Entonces, esa parte, de la parte descendente y la parte ascendente, se llama pues el asa. Y como Henle fue el que lo describió, le llaman asa de Henle. Si alguien de ustedes hubiera descubierto, era asa de Mendel, asa de Vargas, asa de, no sé, de Adriana, no sé, se pondría, ¿no? Entonces, ese túbulo, ¿no?, desciende de forma muy delgadita, luego hace la asa, sube y ahí nuevamente se ensancha y sigue subiendo y nuevamente se acerca hacia su glomérulo que le dio origen, ¿no? Pero para acercarse empieza a contornearse nuevo. Es un contorneo ya no muy pronunciado como el proximal, es un contorneado. Entonces, se llama entonces el túbulo contorneado, pero distal, porque ya está lejos del glomérulo, ¿no? Pero igual, se acerca a su glomérulo que le dio origen. Y luego de contornear, bueno, nuevamente desciende, ¿no? Ya desciende y ya forma el túbulo colector. En ese túbulo colector ya es un tubo ancho, así como el desagüe, y que conectan ya varias nefronas, ¿no? Y así sale, pues, ¿no?, a los cálices. Primero cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, y empieza su travesía por el ureter, llega a la vejiga y así, pues, la orina se va así, ¿no? Entonces, más o menos eso para recordarles que no solamente todo es glomerulopatías secundarias, primarias, insuficiencia renal aguda, o sea, claro, repito lo que les estoy diciendo, no es exactamente, por ejemplo, si me dicen, doctor, a ver, hemos estudiado una glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿se acuerdan? Y eso solamente afecta al glomérulo, no afectará a túbulo, también afecta a túbulo, en algunas porciones, afecta, ¿no? Por eso es que, no sé si les he mencionado, en todo caso les
menciono, ¿no? En la glomerulosclerosis focal segmentaria aparece glucosa en la orina. ¡Wow! Glucosa aparece en la orina. Pero la mayoría ya estará diciendo, pero no debe haber glucosa, pues. ¿Qué estamos diciendo entonces? ¿Dónde se maneja, se maneja, nuevamente les digo, la glucosa en el túbulo contorneado proximal? Y si aparece glucosa, quiere decir que el túbulo contorneado proximal no ha reabsorbido, porque se debe realizar la reabsorción al 100%. O entonces, la glucosa no debe haber en orina, o es un diabético que se ha descompensado y ha rebasado la tasa máxima de reabsorción, el TM, o es que el túbulo contorneado proximal está enfermo. Por eso es de que no está reabsorbiendo y la glucosa apareció en la orina. Una focal segmentaria, por si acaso, hay glucosa en la orina, quiere decir que afecta en el túbulo contorneo proximal. Por eso les digo, no es exactamente solo patología glomerular, sino puede afectar los túbulos, también puede afectar el intersticio, pero la afectación fundamental, central del glomérulo. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué les estoy haciendo todo esto? O le estoy llamándoles la atención por todo eso que estoy diciendo. Porque ahora vamos a estudiar ya patología, ya no netamente glomerular, sino fundamentalmente centrado a nivel de los túbulos y a nivel del intersticio. ¿Correcto? Túbulo e intersticio. Y seguramente también esto, a pesar de que ahora la afectación está en el túbulo intersticio, también afecta el glomérulo. No es que solamente ahí se queda y el glomérulo no tiene nada que ver, no. Lo que estoy diciendo es fundamentalmente afecta, después secundariamente puede afectar. En este caso, afecta el glomérulo. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, vamos a estudiar, ¿no?, ya una patología tubular e intersticial al mismo tiempo. ¿De qué tipo? De tipo inflamatorio. Eso se llama nefritis túbulo intersticial. ¿Ya? Nefritis túbulo intersticial. Siguiente. Entonces, para recordarles, a ver, ¿quién está compartiendo? Puede cambiar la diapositiva. Doctor, creo que se le ha colgado la máquina, pero me voy a comunicar con él. Ya, entonces sigamos hablando, pues, ¿no? Entonces, ya. Entonces, fíjense lo que dice y lo que acabo de decir, de mencionarles, ¿no? Los túbulos y el intersticio conforman aproximadamente el 80% del volumen renal, ¿no?, conformando un compartimiento denominado túbulo intersticio. Imagínense, inclusive es la mayor parte de la pulpa, eso del parénquima renal, y está en este compartimiento, túbulo intersticial, ¿no?, está justamente, ¿no?, conformado por dos elementos fundamentales, ¿no? A ver, estás pasando rápido. Los túbulos, precisamente el intersticio, ¿no? Las células intersticiales y la matriz intersticial. Básicamente está conformado así, entonces esta matriz. Siguiente. Entonces, siguiente. Ya, ¿no? Siguiente. Entonces el 80%, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace el túbulo intersticio? Todo pues tiene su razón de estar ahí, ¿no? No es nada inerte, ¿no? ¿Qué cosa hace el túbulo intersticio? ¿Cuál es la función que cumple? Brinda soporte estructural a la nefrona individual. Es un medio de conducción para el transporte de solutos, tanto por absorción, por secreción, ¿no? Y es un órgano de síntesis de diversas hormonas. Dentro de ellas, ¿cuál? La eritropoyetina. Entonces, pregunta de examen, la eritropoyetina se forma en 2 puntos, glomérulo, ¿no? Les vamos a poner en
en el corpúsculo renal, se forma en la pirámide, se forma en el túbulo intersticio, bueno, ahí, ¿no? Así. Entonces ya saben ahora que la eritropoetina, ¿no? Se forma o se sintetiza justamente a nivel del túbulo intersticio. Eso es de que cuando hay una inflamación crónica o esclerosis, ¿no? No se forma ya pues la eritropoetina como la insuficiencia renal crónica. Ya no se produce ya. Bueno, ya no se produce porque justamente estas células ya no van a formar esta hormona. Entonces, el paciente renal crónico, ¿qué cosa tiene? Anemia, pues, ¿no? Ya no va a haber un estimulante de la producción de los glóbulos rojos a nivel de la médula, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que es importante que ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Ya, siguiente. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de una enfermedad de esta magnitud? ¿No? Sobre todo en casos de cronicidad, ¿no? Riñón contraído, riñón de gota, inclusive, riñón granular, también se le llama esclerosis renal, cirrosis renal crónica sin exudación, nefritis productiva, son sinónimos que se utilizan, sobre todo en casos crónicos, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la nefritis tubulointersticial en general, ¿no? El pico más alto de la nefritis intersticial es a los 65 años. Fíjense. Y la prevalencia, he encontrado que en 2 a 3% de biopsias renales que se hacen, así a todos los pacientes, vamos a encontrar una nefritis tubulointersticial. Probablemente asintomático, no tienen síntomas. Y cuando hacen este problema de nefritis tubulointersticial con falla renal, o sea que haya insuficiencia renal, un 7 a 15%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer nefritis tubulointersticial? El uso de fármacos, sobre todo el uso de fármacos indiscriminadamente. Le duele el hombro, le duele la cadera, le duele la región lumbar, le duele la uña, le duele el cabello. Todo el mundo utiliza antiinflamatorios y sobre todo los AINE, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Esos pueden producir, ¿no? Nefritis tubulointersticial. Entonces es un factor de riesgo, ¿no? Lo cual también va a ir de la mano con las tasas de filtrado disminuido, los desórdenes autoinmunes. Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con otras entidades, ¿no? Como otras causas de insuficiencia renal, con la nefroesclerosis hipertensiva, con la SOEM renal, las nefropatías obstructivas, la enfermedad vascular renal, las anormalidades electrolíticas. Perdonen un ratito, por favor. Sí, aló. Buenas tardes. Hola, hola. Cuéntame. Sí, sí. A las 6:30 estoy ahí, como siempre. Ya, listo. Muy bien. Entonces, tenemos que pensar en otras entidades nosológicas, patológicas también, ¿no? Como estas que están acá. Siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo clasificamos las enfermedades tubulointersticiales y según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Acá tenemos una clasificación en la cual consideran prácticamente en forma completa. Tenemos las infecciosas, ¿no? Las nefritis tubulointersticiales infecciosas agudas, las agudas asociadas a infección sistémica, o sea, una infección sistémica, una sepsis, podría ir también con una nefritis tubulointersticial, ¿no? En el lado izquierdo de la pantalla están las causas agudas, ¿no? También tenemos inducida por medicamentos, ¿no? En estas tenemos la lesión tubular tóxica aguda inducida por medicamentos, hipersensibilidad inducida por medicamentos, las nefritis tubulointersticiales inducidas por desórdenes inmunes, ¿no? Inducida por anticuerpos que reaccionan a antígenos tubulares, inducida por complejos inmunes autólogos o exógenos, nefropatías obstructivas, la nefropatía asociada con reflujo vésico-ureteral, la nefritis tubulointersticial asociada con necrosis papilar,
lesiones tubulointersticiales inducidas por metales pesados, la necrosis lesión tubular aguda, que pueden ser tóxicas o isquémicas, la nefropatía tubulointersticial causada por alteraciones metabólicas, por ejemplo, la GOT, o por depósito de ácido úrico o calcio, por ejemplo, desórdenes hereditarios tubulointersticiales. Mira, fíjense esa gama de patologías tubulointersticiales, ¿no? Las nefritis tubulointersticiales asociadas a neoplasias, las lesiones tubulointersticiales en enfermedades vasculares y glomerulares, todo lo que les decía, las enfermedades glomerulares también pueden asociarse a lesiones tubulointersticiales, y otras nefropatías endémicas ya de los Balcanes, en algunas áreas geográficas especiales, y por una hierba, toxicidad por alistolosia, ¿no? Esa es la parte aguda. Y en la parte crónica tenemos las nefritis intersticiales crónicas, o llamado pielonefritis crónicas, infecciones renales específicas, las crónicas inducidas por medicamentos, asociadas con hipersensibilidad mediada por células, inducida por hipersensibilidad inmediata por IgE. Entonces acá tenemos una clasificación completa de estas enfermedades tubulointersticiales, ¿ya? En forma general. ¿Correcto? Siguiente. Bueno, mientras cambia, entonces las nefritis tubulointersticiales, de acuerdo a la evolución y al curso, a la historia natural de su enfermedad, pueden clasificarse como todas las enfermedades en agudas y crónicas, ¿ya? Entonces las nefritis tubulointersticiales son agudas y pueden ser crónicas, ¿ya? Entonces, la otra forma de clasificación es según la siguiente, la anterior, según la etiopatogenia, ¿ya? Entonces, acá, de otra forma, podemos decir primarias, ¿ya? De acá tenemos nuevamente infecciosas, mediadas inmunológicamente, inducidas por drogas, ¿no? Por tóxicos, por desórdenes metabólicos, fíjense, estamos hablando de las primarias, hereditarias como la enfermedad de Wilson, cistinosis, hiperoxalurias, desórdenes hematológicos como estas enfermedades de células falciformes, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una otra forma de clasificar, pero desde el punto de vista etiopatogénico, ¿no? Y las secundarias, en las secundarias, ¿no? Tenemos las enfermedades glomerulares, o sea, secundariamente, ¿no? Pueden afectar también el túbulo y intersticio, ese espacio geográfico, ¿no? Las enfermedades vasculares, enfermedades estructural, enfermedades quísticas, enfermedades obstructivas, nefropatía por reflujo. ¿Ya? Esa es otra forma de clasificación de las nefritis tubulointersticiales, en primarias, secundarias. ¿Ya? Siguiente. Según el tiempo de evolución, acá está mucho más concreto, en agudas y crónicas, ¿no? En las agudas vamos a encontrar edema intersticial, infiltración de leucocitos polimorfonucleares, cruces de células tubulares, y en las crónicas vamos a encontrar fibrosis intersticial, filtrado de monocitos, atrofia y dilatación tubular. ¿Entienden? ¿No? Y las formas agudas pueden desembocar haciendo insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, y en casos crónicos, cuando se produce nefritis tubulointersticial, muchas veces son muy solapados, no tienen muchos síntomas, por eso es poco expresivo. Siguiente. Entonces, algunas diferencias entre aguda y crónicas, ¿no? Cuando es NTI, nefritis tubulointersticial, NTI aguda, ¿no? Y crónica. Las agudas obviamente es abrupto, en el caso crónico es persistente. En el agudo se da el causa-efecto, ¿no? Y en la crónica ya el número de función de nefrones está disminuido, ¿no? La tasa de filtrado en las agudas puede estar normal, pero
bueno, y puede también alterarse muchas veces y, como habíamos mencionado, llevar a una insuficiencia renal, ¿no? En cambio, la crónica, por definición, va a producir fibrosis que es irreversible, ¿no? Siguiente. Muy bien, ahora sí nos abocamos a hablar netamente de la NTI aguda, nefritis túbulo intersticial aguda, ¿no? Siguiente. Entonces, una nefritis túbulo intersticial aguda se caracteriza por la presencia de infiltrados inflamatorios, edema en el intersticio, generalmente asociado a un deterioro agudo de la función renal, generalmente asociado, ¿no? O sea, una NTI aguda usualmente va de la mano con la insuficiencia renal aguda. Siguiente. ¿No? En cuanto a la epidemiología de la NTI aguda, varía según el área geográfica, el modo de diagnóstico, ¿no? En serie de autopsias se reporta una incidencia de más o menos NTI en 1.7% y de NTI crónica 0.2%. Ya saben que la NTI es nefritis túbulo intersticial aguda o crónica. Entonces, todas las necrosis que se hacen de pronto, vamos a encontrar de alguna forma, ¿no?, alteración de esa parte del parénquima renal, ¿no?, de la túbulo intersticio. La incidencia de NTI en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 va a variar entre 25 y 42%. O sea, un paciente renal crónico definitivamente también, buen porcentaje, ya está afectado, ¿no?, el túbulo intersticio. Ahora, la incidencia anual calculada es de 2 casos por cada 100,000 habitantes, ¿no?, más o menos, de la nefritis túbulo intersticial aguda. Siguiente. Entonces, en cuanto a las causas, fíjense, uno de los grupos importantes de causas de la nefritis túbulo intersticial aguda son las drogas, los medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de los medicamentos, ¿no? Todo lo vemos tratamiento medicamentoso, lo cual no es siempre así. Mire, fíjense, las drogas que nosotros utilizamos casi en el día a día en la práctica médica son los que van a producir la nefritis túbulo intersticial. Siempre en lo que es antibiótico. A ver, por poner ejemplos, ¿no? Porque no todos tampoco es lo que están acá, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos, los beta-lactámicos, las sulfonamidas, las quinolonas, la vancomicina, eritromicina, minociclina, la rifampicina, timbutola, la ciclovir, van a producir nefritis túbulo intersticial aguda. Los AINES. Fíjense, los AINES, ¿quién no utiliza todos los tipos de AINES, que es una gama inmensa de antiinflamatorios no esteroideos, que son inhibidores de la ciclooxigenasa 2? Los diuréticos, fíjense, los diuréticos, acida, la furosemida, triantireno, van a producir nefritis túbulo intersticial. Los anticonvulsivantes, atento con los neurólogos, ¿no? La fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, ácido valproico, van a producir, ¿no?, nefritis túbulo intersticial. Otros medicamentos que van a producir, caftoprim, miren, fíjense que utilizamos muy frecuentemente los bloqueadores de receptores H2, los IBPs, inhibidores de los receptores del H2, inhibidores de la bomba de protones, ¿no?, mesalazina, dinavir, alopurinol, van a producir nefritis túbulo intersticial. Esto por poner ejemplo de algunos grupos de medicamentos que producen NTI aguda, nefritis túbulo intersticial. Otro grupo importante que produce NTI son las infecciones. Acá tenemos las bacterianas como el streptococo, estafilococo, la legionela, salmonella, brucela, yersinia, corinobacteria, difteria, por poner también ejemplos. También los virus pueden producir NTI, sí, como el Epstein-Barr, la citomegalovirus, antivirus, poliomielivirus y el VIH, pueden producir nefritis túbulo intersticial. Dentro de ellos tenemos la leptospira, la rickettsia, el micoplasma, ¿no? Entonces, estos van a producir y hay otras que se están agrupadas dentro de lo que es idiopáticas, ¿no?
como el síndrome de uveitis, nefritis tubulointersticial, ¿no? Atención con los oftalmólogos, ¿no? Con los oftalmólogos también vemos algunos cuadros que afectan precisamente el ojo y el riñón, ¿no? Enfermedades antimembrana basal tubular, también la sarcoidosis, ¿no? Entonces son grupos de, ¿cómo se llama? De causas que van a producir la nefritis tubulointersticial. Siguiente. Otra forma, ¿no? La etiología de las nefropatías intersticiales agudas. Tenemos, ¿no? Fármacos. La mayor parte de la NTI agudas está producido por fármacos. Por eso es importante preguntar en la historia clínica qué medicamentos toma. ¿Qué medicamentos tomó y toma? Fíjense, más del 75% de las NTIs es producido por fármacos. Nuevamente, lo que les había mencionado, los antibióticos como la ampicilina, la cefalosporina, la ciprofloxacina, o sea, las quinolonas, ¿no? Que utilizamos a diario, la cloxacilina, la mutol, la meticilina, penicilina, rifampicina, sulfonamida, vancomicina, que los utilizamos muy frecuentemente, ¿no? Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Acá definitivamente tenemos que tomar conciencia que si bien es cierto, los antiinflamatorios no esteroideos desinflama, quita el dolor, pero también te trae una serie de complicaciones, ¿no? Y sobre todo si hablamos a nivel del túbulo intersticio, nos pueden producir nefritis tubulointersticiales, ¿no? Aparte de eso tenemos el alopurinol, la ciclovir, ciclopramida, famotidina, fenitoína, furosemida, los mismos diuréticos que nosotros utilizamos, ¿no? A diario, el omeprazol, los IVEP que habíamos mencionado. Conclusión, más del 75% de las NTI agudas producidas por fármacos. Luego, infecciones, 5 a 10%. Y acá tenemos nuevamente lo que habíamos mencionado, por bacterias, virus y otros, ¿no? Idiopáticas, ¿no? Las que no están bien descritas, desconocidas, 5 a 10%, es producido por nefropatías por anticuerpo antimembrana basal tubular, síndrome de nefropatía intersticial con uveitis, asociada a enfermedades sistémicas en un 10 a 15%, la sarcoidosis, síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso, fíjense, también procesos neoplásicos como los linfomas no Hodgkin, las leucemias, mielomas pueden ser causantes, ¿no? Hay alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la hiperglucemia, causantes de nefritis tubulointersticial. ¿Correcto? Repito entonces, la mayoría de los NTI agudos fundamentalmente es producido por fármacos, ¿no? Por infecciones, ¿no? Y por asociado a enfermedades sistémicas. ¿Correcto? Siguiente. Entonces, en forma resumida, los que producen por fármacos hay antibióticos, AINES, diuréticos, inhibidores de bombas de protones, de los anticonvulsivantes infecciosos, 15%, desorden neoplásico, o sea, cáncer o autoinmunes, 5%. ¿Bien? Los más frecuentes, ¿no? Es que es lo que pasa, ¿no? Hablando de la patogenia, las NTIs inducidas por fármacos, ¿no? Sobre todo cuando hay reacción adversa a ciertos fármacos, actúan estos como actenos, que se unen a las células tubulares, lesión de reacciones inmunológicas, destrucción de las células tubulares, y esto podría llevar inclusive a la insuficiencia renal, ¿no? Siguiente. En el caso del paracetamol, sí, esto sí es un problema que va a llevar a la cronicidad. Uso indiscriminado y mucho tiempo de paracetamol puede terminar haciendo insuficiencia renal crónica. Pero primero, lesionando irreversiblemente el túbulo intersticio y secundariamente el glómerulo. Siguiente. Entonces, mire, fíjense, los inhibidores selectivos de la COX-2 protegen el tubo digestivo, pero pueden afectar el riñón. Entonces, se habla pues, de lesiones renales asociadas a los AINES que pueden terminar haciendo insuficiencia renal aguda, ¿no?
nefritis intersticial aguda y enfermedad con cambios mínimos, ¿no? Por AINES, por ejemplo. La glomerulonefritis membranosa con síndrome nefrótico, siguiente. ¿No? Ahora, la patogenia de estas nefritis tubulointersticiales, ¿no? En relación con organismos infecciosos, no está bien entendido todavía, ¿no? Los mecanismos posibles, estoy hablando secundaria a organismos infecciosos, es que la estimulación de la liberación de moquinas por el agente patógeno serían los mecanismos por los cuales se llega a producir este problema, ¿no? Lo que llevaría a la infiltración de leucocitos. Esto por organismos infecciosos. Siguiente. Habíamos mencionado que en las formas agudas hay edema intersticial, hay infiltración de células polimorfonucleares, necrosis de células tubulares. Eso es característico de las formas agudas. En las formas crónicas hay fibrosis intersticial, resultado de monocitos, atrofia y dilatación tubular, ¿no? Entonces, fíjense, en cuanto a la histología, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Cuando se afecta en el intersticio, el túbulo, los glomérulos, los vasos sanguíneos inclusive, ¿no? Los casos agudos, obviamente, hay infiltración de células, ¿no? Hay edema, hasta 4 cruces, hay fibrosis. Pero en las crónicas definitivamente hay infiltración, fibrosis, edema, ¿no? A nivel de los túbulos igualmente, ¿no? Hay injuria, que pueden terminar lesionando como disrupción, necrosis, en fin. Entonces, puede hacer afectación no solamente al intersticio del túbulo, sino también a nivel glomerular y vascular, como habíamos mencionado. En las agudas, mucho, en algunos casos es mucho más que en las crónicas, ¿no? O viceversa, con las crónicas mucho más, en algunos aspectos, lesiones histopatológicas. Siguiente. Esta es la histología, fíjense, clásica de una nefritis intersticial aguda. Hay acúmulos densos de polimorfos que destruyen túbulos y expanden el intersticio formando un verdadero microabsceso, ¿no? En este caso es un paciente con reflujo, ¿no? Infección de las vías urinarias. Siguiente. Pásalo esto. Siguiente. Un poquito la parte de cómo la fibrosis, ¿no? Finalmente debe quedar como rezago de un problema agudo que a la postre puede terminar siendo nefritis tubulointersticial crónica. ¿Entienden? En cuanto al cuadro clínico, va a depender, ¿no? De la magnitud del daño, si es difusa o focal. Ahora vemos. No, a ver un ratito, regreso. Entonces, va a depender del daño, de la extensión de la lesión, ¿no? Puede ser focal, puede ser difuso. El segmento tubular más comprometido, ¿no? Puede ser proximal o distal. Del grado de compensación de las nefronas menos afectadas. O sea, va a depender, el cuadro clínico va a depender de estos factores, ¿no? ¿Entienden? Entonces vamos a tener pacientes, ¿no? Con oliguria, ¿no? Puede haber hematuria, puede haber malestar, puede haber edema, fiebre, puede haber náusea, puede haber vómitos, puede incrementarse el BUN, puede incrementarse la creatinina, ¿no? Entonces puede alterarse la función renal, ¿no? Siguiente. Muchas veces entonces la aparición es inesperada, ¿no? Y lo que tenemos que sospechar en cualquier paciente con disminución de la función renal de pronto empieza a fallar la función renal, la urea creatinina se eleva. Entonces, en esos pacientes tenemos que sospechar que es posible que esté haciendo una NTI aguda, ¿no? Una nefritis tubulointersticial aguda. ¿Siguiente? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? En la nefritis tubulointersticial habíamos dicho que obviamente tiene que haber lesión a ese nivel, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pueden manifestarse por oliguria, ¿no? Pero hay una buena parte de pacientes que pueden tener poliuria más bien, ¿no? Entonces, no se olviden
mecanismo de contracorriente, precisamente, ¿no? Se va a producir a nivel del túbulo intersticio, o sea, tiene que ver mucho esta parte estructural del, ¿no? En los mecanismos de contracorriente. De tal manera, entonces, si eso está alterado, seguramente el paciente va a tener poliuria. Va a haber piuria y cilindros piúricos cuando es lesiones de túbulo intersticio. En cambio, fíjense, en la lesión glomerular, más bien hay oliguria en vez de poliuria. En vez de piuria y cilindros piúricos, hay hematuria y cilindros hemáticos. En la lesión túbulo intersticial puede haber proteinuria, ¿no? Mayormente por la beta-2 microglobulina, ¿no? O las proteínas estas de Tans-Horswald, ¿no? Que son proteínas tubulares. En cambio, el otro más es de albúmina, cuando es lesión glomerular. Cuando hay lesión túbulo intersticial, puede darse o puede perderse la sal, el sodio, ¿no? Entonces, en el mecanismo de contracorriente participa, aparte de la urea, el sodio, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes pierden sal, sodio. Y cuando es lesión glomerular, hipertensión arterial. La lesión glomerular va a haber acidosis metabólica con anión gas alto, de tipo normoclorémico. En cambio, la lesión túbulo intersticial va a haber acidosis metabólica con anión gas normal, ¿no? La lesión túbulo intersticial va a haber anemia con ganas, porque ya acabamos de decir de que justamente la eritropoietina se produce a nivel del túbulo intersticio. Puede haber glucosuria, sí, si el túbulo contorneo proximal está enfermo, o el distal, en fin, va a haber aminoaciduria, bicarbonaturia. El bicarbonato se puede afectar, ¿no? Se puede afectar, porque ustedes saben que a nivel del túbulo contorneo proximal, precisamente la glucosa y el bicarbonato se reabsorben. Si yo tengo un paciente enfermo con túbulo contorneo proximal, seguramente se va a perder la glucosa y el bicarbonato por la orina, ¿no? ¿Siguiente? Bien, entonces, dentro de las, ¿no? Sobre todo cuando la nefritis túbulo intersticial se produce por infección por drogas, va a haber fiebre y dolor en los flancos, ¿no? Va a haber distensión de la cápsula renal, dependiendo por la inflamación misma, y se va a manifestar por dolor lumbar lateral, ¿no? Las reacciones alérgicas, ¿no? Por cualquier causa que se produzca, ¿no? Y que vaya con nefritis intersticial, vamos a ver un rash maculopapular, va a haber fiebre, va a haber eosinofilia, ¿no? Entonces, como les digo, todo va a depender de la causa que está produciendo, la NT aguda en este caso, ¿no? ¿Siguiente? Entonces habíamos mencionado, ¿no? Que básicamente puede ir con acidosis metabólica hiperclorémica, y estas van a ir con poliuria, mixturia, polidipsia. Y desde el punto de vista de la osmolaridad y de cuánto la densidad se ha alterado, puede ser isostenórico, con 1010 de densidad, ¿no? ¿Siguiente? Obviamente hay pérdida de sal, ¿no? Hay pérdida de sal, por eso es el perdedor de sal. Siguiente. Excepcionalmente en los hipertensos no se da eso, ¿no? Entonces, va a haber defectos selectivos de la reabsorción de algunos elementos, ¿no? Ya les he dicho, el bicarbonato tiene que reabsorberse al 100% en el túbulo contorneo proximal. Entonces, va a haber bicarbonaturia, aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, uricosuria, o sea, van a empezar a perderse muchos elementos a través de la orina, porque los túbulos y el intersticio están enfermos, no están trabajando normalmente, ¿no? Y por lo cual en la orina vamos a encontrar todos estos elementos. ¿Siguiente? ¿Cuáles son las manifestaciones típicas, ya, de una nefritis túbulo intersticial aguda? Bueno, vamos a ver en la historia clínica que puede haber una historia de hipersensibilidad a fármacos. Si pues te puede decir, doctor, sí, a mí me chocaban, ¿no? No sé,
medicamentos, los AINES, no sé, quimioterápicos, en fin. Infecciones recientes, como de antibióticos, todas estas cosas tenemos que averiguar. De pronto puede aparecer fiebre en días o semanas, haber grados variables de hipertensión, aumento de la creatinina con una FeNA más uno, ¿no? Más de, ¿no? De fracción de excreción de sodio. Riñón de tamaño normal o puede estar incrementado inclusive por el proceso inflamatorio. Y fíjense, puede haber hematuria con proteinuria. Las proteinurias son muy leves, ¿no? Leves, menos de 1 gramo. No llegan pues a proteinurias severas, ¿no? Hay presencia de glóbulos blancos en examen de orina, ¿sí? Siguiente. ¿No? En el laboratorio vamos a encontrar proteinuria, menos de, usualmente 1 gramo, 2 gramos, ¿no? Pero no va a llegar a rango nefrótico. Puede haber hematuria, sedimentos con presencia de células rojas y blancas. Puede haber cilindros, células blancas, cilindros de células rojas. Puede haber eosinófilos y eosinofiluria también, la pérdida de eosinófilos por la orina, ¿no? Siguiente. La imagenología que vamos a encontrar en una NTI aguda, ¿no? Es bastante, digamos, variable, ¿no? Un riñón normal, ligeramente aumentado, ecogenicidad aumentada, que va a correlacionar con infiltrados intersticiales difusos en la biopsia, ¿no? En fin. Siguiente. El diagnóstico, digo, la biopsia, en realidad no está indicado en una enfermedad de tumor. ¿No? Claro, si uno quisiera decir, ¿cuál sería el examen TOF, la prueba de oro para diagnosticar nefritis tubulointersticial? Definitivamente es una biopsia, ¿no? Una biopsia renal, ¿no? Entonces, sobre todo esto, como les he mencionado, cuando de pronto hay una insuficiencia renal aguda, sin una explicación muchas veces clara, tenemos que pensar que probablemente sea una nefritis tubulointersticial, ¿no? Hay que incluir azoemias prerrenales, o sea, ¿no? Y necrosis tubular aguda en estos casos. Siguiente. En cuanto al tratamiento, fíjense, tenemos que corregir el balance hidroelectrolítico, definitivamente. Habíamos dicho que se pierde mucho sodio, muchos otros elementos. Incluso el paciente puede ir con poliuria, ¿no? Puede deshidratarse. Entonces hay que corregir el balance hídrico, ¿no? El electrolítico. Mantener en forma adecuada la hidratación y la diuresis, el gasto urinario. Evitar sobrecarga de volumen, remover la droga problema que está produciendo. Eso hay que identificarlo inmediatamente y suspenderlo, ¿no? Si tienes un medicamento que le está produciendo el problema, ni hablar, pues, ¿no? Evitar medicamentos que impidan el flujo renal y podemos empezarle con esteroides, corticoides, ¿no? En una nefritis tubulointersticial, ¿no? Si es que falla los corticoides, podemos utilizar la ciclofosfamida. Muy bien, vamos a hacer un stop de 5 minutitos y retomamos nuevamente, ¿ya? Para la otra parte que es la nefritis intersticial crónica. ¿Ok? Ya, 5 minutos.
Horas. Bien, vamos a ver ahora, ¿no?, la forma clónica, en forma muy rápido, ¿no?, esta parte. Entonces, exactamente lo mismo de la aguda, ¿no?, pero que en este caso, como habíamos mencionado, básicamente se va a caracterizar por fibrosis, esclerosis del túbulo intersticio. Como es crónico, definitivamente es irreversible, ¿no? Irreversible. Entonces, acá está, es un grupo de enfermedades que van a afectar crónicamente estos túbulos del intersticio, ¿no?, con relativa conservación de las estructuras glomerulares y vasculares. Eso les digo, acá básicamente cuando hablamos de patología túbulo intersticial de primera instancia, y las estructuras que se afectan con mayor importancia es precisamente el túbulo intersticio, y obviamente van a conservar los otros, o posteriormente igualmente se van a tener que dañar, ¿no? Ahora, puede corresponder a la persistencia de una nefritis túbulo intersticial aguda. O sea, todo cuadro agudo que no cura bien puede progresar a una cronicidad, ¿no? Puede ser descubierta con una forma crónica sin causa aparente, muchas veces muy solapadamente, ¿no? No indica o no se encuentra muchas veces antecedentes, pero ya estamos frente a un cuadro ya crónico, ¿no? ¿Siguiente? Entonces, esta es la clasificación, ¿sí?, de las enfermedades tubulointersticiales. Tenemos las hereditarias, como la enfermedad renal poliquística, la enfermedad quística medular, ¿no es cierto?, el riñón en esponja medular, toxinas exógenas, la nefropatía por analgésicos, ¿no? Acá la clásica es el paracetamol, ¿no? Gente que toma este analgésico en forma muy crónica, a veces hasta se les hace ya hábito a muchas personas y no viven sin tomar un analgésico o paracetamol, y esta puede terminar siendo la enfermedad tubulointersticial crónica, ¿no? Nefropatías por tomo, ¿no? Algunas otras enfermedades tenemos dadas por litio, ciclosporina, metales pesados. Bueno, algunas, esto sobre todo en China, ¿no? Indican regímenes de adelgazamiento con hierbas chinas, pueden producir cronicidad. Por toxinas metabólicas como la hiperuricemia, o sea, ácido alto, hipercalcemias, ¿no? Otras enfermedades como la hipopotasemia puede llevar a una cronicidad, la hipoxaluria, la cistinosis, la enfermedad de Fabry. Y enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren puede llevar a una nefritis tubulointersticial crónica, neoplasias como la leucemia, linfomas, el mieloma múltiple, y otras enfermedades, solamente para indicarles, por células, anemia por células falciformes, o nefropatías por células falciformes, ¿no? Las anemias pueden complicar con una nefropatía, pielonefritis crónica, obstrucción crónica de tracto urinario, reflujos vesicolaterales, nefritis por radiación, nefropatía de los Balcanes, enfermedades tubulointersticiales secundarias, enfermedades glomerulares vasculares. Siguiente. Acá tenemos las características, fíjense, ¿no? Ya la esclerosis, la inflamación de tipo crónico, ¿no? Los infiltrados mononucleares van a ser características precisamente ya de cuadros agudos, ¿no? Siguiente. Tenemos en la fisiopatología todas las formas de daño renal terminan en esta entidad patológica, ¿no? La enfermedad finalmente, ¿no?, de tipo inflamatoria, finalmente pueden desembocar dañando en forma irreversible, ¿no?, el túbulo intersticio. Igual que el glomérulo, ¿no? Sí, finalmente. Siguiente.
Entonces, la característica fundamental y el común denominador acá es la fibrosis, ¿no? La fibrosis va a ser igual a la actividad de los fibroblastos, en el cual, bueno, la tasa de filtrado o los factores de crecimiento beta, ¿no? O transformante beta. Esa es la característica de la fibrosis, ¿no? Actividad de fibroblastos con actividad de los factores de crecimiento fibroblástico de tipo B. Entonces, existe la posibilidad de que una parte de las células productoras de matriz extracelular y redes de colágeno provienen del túbulo renal, ¿no? Que podría ser la explicación de este tema, ¿no? Desde este punto de vista fisiopatológico. Siguiente. Hay evidencias que sugieren que las células epiteliales de los túbulos renales pueden desarrollar una transición de células epiteliales a mesenquimatosas. Ese es el tema, ¿no? Para transformarse en miofibroblastos productores de matriz en condiciones patológicas. Esa sería la explicación de cómo finalmente aparecen pues estas células miofibroblásticas, ¿no? A partir de las células epiteliales, ¿no? De los túbulos. Siguiente. No. Acá está la caracterización de todos estos procesos inflamatorios y todos los cambios injuriados que finalmente van a terminar haciendo fibrosis, tejidos conectivos. ¿No? Siguiente. Siguiente. Acá está el proceso de transformación de las células epiteliales en mesenquimatosas, ¿no? En realidad, pues, sobre la fisiopatología, cada vez más se van conociendo, ¿no? Y cada vez hay mejores estudios en relación a esto, ¿no? Como les decía, estos factores de crecimiento transformante, ¿no? Es uno de los, digamos que de los estimuladores, digamos, de la inducción de esas células epiteliales, precisamente de los túbulos, que van a convertirse en células mesenquimatosas, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los signos y síntomas y el laboratorio, características del laboratorio de esta enfermedad crónica? La creatinina va a empezar a elevarse, ¿no? Esto quiere decir que ya hay a fallar o alterar su concentración de la orina. De tal manera, fíjense, van a tener densidades ya bajas o isostenúricos, ¿no? Como 1010. No se olviden que la densidad mide directamente la osmolaridad urinaria. Está entre 1010 a 1030, ¿no? Entonces ya acá ya está isostenúrico, ¿no? Precisamente porque a nivel del tubo intersticio es que se concentra o se diluye la orina a través del mecanismo de contracorriente. Entonces vamos a tener glucosuria, ¿no? Vamos a tener proteinurias que obviamente no van a llegar a rangos nefróticos, ¿no? Menos de 1 gramo usualmente, ¿no? Va a haber hiperfosfatemia, ¿no? Acidosis metabólica, va a haber anemia con más ganas, porque habíamos dicho que las células del túbulo intersticio son los que producen, pues, la eritropoyetina, ¿no? Siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos que remover el factor causal. ¿Cuál es la causa que está produciendo este problema? Cuando sea posible, ¿no? Ahora, obviamente, acá tenemos que valorar el uso de los ARAS y los IECAS. Hemos mencionado que incluso son causas de nefritis tubulointersticiales, ¿no? Hay que limitar la exposición a agentes nefrotóxicos, ¿no? Sobre todo los conocidos, ¿no? Como los aminoglucósidos, sustancias de contraste, en fin, medicamentos N que van a producir las nefritis intersticiales, ¿no? Ajuste de medicación de acuerdo a la tasa de filtrado, definitivamente, ¿no? Control estricto de la presión arterial, porque puede ir con hipertensión arterial, ¿no? En fin, si tiene otras patologías con mayor razón. Tratar la acidosis con citrato, la anemia con eritropoyetina y hiperparatidez secundario también dependiendo
cuánto de paratormona tiene, ¿no? Entonces, todas estas tenemos que considerar en el tratamiento de un paciente que tiene nefritis tubulointersticial crónica. Siguiente. Muy bien, entonces con eso estaríamos acabando este capítulo de la nefritis tubulointersticial. Bueno, la cirrosis tubulorenal, por si acaso, es un capítulo, bueno, está incluido acá, pero en realidad esto es lo van a estudiar en nefrología pediátrica, dentro de lo que es pediatría, ¿no? Entonces, vamos a pasar a infección del tracto urinario, ¿ya? Repito, las acidosis tubulorenales, las ATRs, ¿no? Es un estudio obligado en pediatría. En pediatría es la medicina interna, pero en niños, en pacientes pediátricos pequeños, ¿ya? Entonces, dentro del capítulo de nefrología, además de estudiar seguramente síndrome nefrótico, glomerulopatías, cambios mínimos, que seguro van a hacer un repasito, van a estudiar insuficiencia renal aguda, crónica, pero en niños. Y dentro de las tubulopatías justamente van a tocar este tema de acidosis tubulorenal, ¿ya? Acidosis tubulorenal. Que dicho sea de paso, hay 4 tipos, solamente es una pequeña referencia. Mi idea es no hacer todo un desarrollo de esto, ¿no? 4 tipos, ¿no? Dependiendo dónde se ubica la alteración, es en el túbulo contorneal proximal o en el distal, o combinado, ¿no? Entonces, la acidosis tubulorenal 1, ¿no? Se refiere a la alteración del túbulo contorneado proximal, acidosis tubulorenal, túbulo contorneado proximal, distal, perdón, 2, y cuando se afecta a ambos, tanto el proximal como el distal, es la acidosis tubulorenal de 3. Cuando hay hiperaldosteronismo, ¿no? Con hipercalemia, es la acidosis tubulorenal de tipo 4. Eso lo vamos a estudiar en pediatría, ¿ya? Hacen infección del tracto urinario. Sí, doctor, lo acabo de botar el MIT. Ahorita va a regresar. Ya, está bien. Bueno, como estamos estudiando ya patología tubulointersticial y ya hecho el marco teórico donde estamos ubicados, que está afectado el tubulointersticio, precisamente acá encaja una patología que aparentemente todo el mundo trata. Todo el mundo, en la casa, la mamá, la abuelita, infección de tracto urinario. Pareciera que es una cosa tan sencilla, elemental, ¿no? Que ¿no? Adriana, ¿estás grabando las clases? Esta clase, por ejemplo. Sí, doctor, todas las clases. Todas las clases, esta también, ¿no? Yo me olvido de ella. Sí, también, doctor. Muy bien, entonces vamos a, bueno, acá dice miscelánea, ¿no? En realidad es un conglomerado de patologías, básicamente más dirigido a lo que es el túbulo intersticio, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es infección del tracto urinario, luego un poco de tuberculosis renal, nefrolitiasis, y terminamos con tumores renales el curso. Nefropatía obstructiva no, porque eso básicamente lo van a ver más en urología, ¿ya? Urología. Siguiente. Vamos a ver, regresa a ver, quiero que ese título lo deglutan un poco, porque hablar de infección urinaria podemos hacer todo un curso de una semana, inclusive, no sé, tal vez hasta un mes, ¿no? Hablar de infección urinaria, hay libros enteros sobre infecciones urinarias. Podemos hablar de infección urinaria del adulto, infección urinaria de la mujer, podemos hablar de infecciones urinarias de pacientes inmunosupresos, infecciones urinarias de la mujer embarazada, infección urinaria de niños, infección urinaria de neonatos,
bueno, en fin, infecciones urinarias como complicación dentro de las infecciones intrahospitalarias. O sea, el enfoque que le podemos dar son muy diversas, ¿no?, de la infección urinaria. Como les decía, pareciera que esta patología, debido a que es una patología muy frecuente, vamos a decir una buena parte doméstica, porque es tan frecuentes que, bueno, pues que todo el mundo, de alguna forma, sobre todo las damas, tienen mayoritariamente. Entonces, frente a una sintomatología de una infección urinaria, todos recetan analgésicos, ¿no?, antiinflamatorios, antibióticos, en fin, ¿no? Entonces, vamos a darle un enfoque general de lo que es infecciones urinarias. También, por si acaso, en pediatría ustedes van a estudiar un poco de infecciones urinarias en niños, ¿no? Tiene algunas caracterizaciones importantes, peculiares en cada uno de ellos, ¿no? En niños, por ejemplo, hablar de infección urinaria del adolescente es muy diferente a hablar de infecciones urinarias del niño o del neonato, ¿no?, o del recién nacido. Va a variar inclusive desde la causa que lo produce, la historia natural de la enfermedad, el diagnóstico, ¿no es cierto?, ¿no?, el tratamiento, ¿no? En fin, entonces acá la idea es darles un enfoque general de lo que es la infección urinaria, ¿no? La siguiente. Entonces, fíjense, la infección urinaria se define como la colonización y multiplicación de microbios o de microorganismos, habitualmente bacterias, porque puede ser producida por hongos, puede ser producido por parásitos, puede ser producido por virus, en fin, ¿no? Entonces, pero en este caso es habitualmente bacterianas, ¿no?, en el aparato urinario. Existe respuesta inflamatoria del epitelio, ¿no?, a la infección microbiana acompañada de sintomatología irritativa. O sea, una infección urinaria, la respuesta es de tipo inflamatorio. O sea, la presencia de microbios en la vía urinaria, ¿no?, como reacción a esto, va a inflamar la vía urinaria, en este caso el epitelio, ¿no? Y esta inflamación va a producir sintomatología irritativa urinaria, ¿no? De ahí que viene, ¿no?, si está irritado la vejiga, por ejemplo, el esfínter urinario, me arde al miccionar, ¿no?, tipo irritativo. Ahora, la infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, sobre todo en el sexo femenino. Se dice que el 50% de las mujeres en algún momento de sus vidas van a tener una infección urinaria. De cada 2 mujeres, una tiene infección urinaria. Es infrecuente en el sexo masculino, ¿no?, excepto durante las edades extremas, ¿no?, en los muy niños, y también en las personas mayores de 50, 60 años, ¿no? Siguiente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la infección urinaria lo está, lo está tocando, si nosotros estamos hablando de patología túbulo-intersticial? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Mire, infección urinaria es una denominación muy genérica. Muchas veces, cuando hablamos de infección, bueno, no es que muchas veces, sino vamos adelantando algunas cosas. La infección urinaria se supone que me estás considerando desde la inflamación e infección del riñón, pasando toda la vía urinaria y terminando en el meato urinaria, ¿no? O sea, todo el árbol urinario se puede infectar, se puede inflamar. Pero en forma práctica, gráfica, lo clasificamos en infección urinaria alta, infección urinaria baja. La infección urinaria alta, la infección urinaria baja, topográficamente, ¿a qué nivel anatómico es que se considera para decir alta o baja?
a nivel de la juntura hielo-ureteral. A ver, todos ubíquense geográfica anatómicamente a ese nivel. ¿Se acuerdan del parénquima, cálices menores, mayores, pelvis, esa bolita? Y ahí empieza el uréter. A ese nivel, en la juntura pelvi-ureteral, es la división para decir infección urinaria alta o infección urinaria baja. No sé si me están entendiendo. El tema de la infección urinaria alta, ¿no? Cuando se infecta el riñón, le decimos infección urinaria renal, infección urinaria nefrológica, le decimos también hielonefritis, ¿no? Aunque cuestionado desde el punto de vista de su nomenclatura, porque hielo es pelvis, nefritis es un término muy genérico, ¿no? Pero la pregunta es, una infección renal del parénquima mismo, el riñón, ¿dónde está ubicado? O sea, ¿dónde están metidos los microbios? Los microbios están produciendo la infección, la inflamación, ¿no es cierto? ¿No? ¿Dónde están metidos los microbios? ¿Hasta dónde se pueden meter los microbios? Hasta la médula. ¿Qué cosa hay en la médula? Ahí precisamente lo que estamos hablando, patología túbulo intersticial, o sea, está el túbulo y el intersticio. Ahí se pueden meter los microbios. ¿Qué cosa afecta entonces? ¿Qué estructuras anatómicas? El túbulo y el intersticio. ¿Correcto? Entonces, un ratito, pero el microbio no puede subir más arriba y meterse al glomérulo, no, pues. Si se mete al glomérulo, ¿qué estaríamos hablando? De glomerulonefritis. Absurdo. Eso no pasa en la realidad. Entonces, afecta el túbulo intersticio. ¿Qué denominaciones estamos dándole a esta enfermedad que está afectando, inflamándose arriba, en el mismo riñón, en el mismo parénquima? Infección renal alta, ¿no es cierto? No, infección renal, otra es infección urinaria alta, hielonefritis, mal llamado, porque de nuevo les digo, hielo, pelvis, nefritis, no me dice nada, pelvis. Entonces, el término correcto sería, si está afectando el túbulo intersticial, tendría que ser nefritis túbulo intersticial, correcto. Agudo o crónico, dependiendo de la evolución. Pero de tipo infeccioso. Entonces, la denominación correcta de la infección renal sería no hielonefritis, sino nefritis túbulo intersticial, aguda o crónica, de tipo infeccioso. Perfecto. Tu diagnóstico sí es perfecto, ¿no? ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? Eso entonces clarísimo. Por eso que estamos estudiando la infección urinaria, que todo el mundo lo ve, la mamá, la abuelita, la vecina, que alguien le está ardiendo la orina, ya tiene cistitis, corre a la farmacia, mira en la esquina, esa chiquita está ahí, te va a atender, te va a vender medicamentos, te va a dar analgésicos, te va a dar antiinflamatorio, te va a dar antibióticos. O sea, todo el mundo tiene una infección urinaria. No es así. La infección urinaria aparentemente es una patología tan sencilla, ¿no? Doméstica, que todo el mundo es médico, todo el mundo. La paciente mismo, ¿no? Va a la consulta y dice, doctor, tengo cistitis, a veces tengo que decir, y aquí ya viene si ya se ha diagnosticado, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces está muy manoseado el manejo y el tratamiento. Y no es tan sencillo como ustedes van a ver, ¿no? Como les digo, esto lo trata desde la abuelita, el boticario de la esquina y todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, por eso es de que nosotros estamos tocando este tema en esta patología de túbulo intersticio, porque finalmente, donde está afectado, donde se ubica la inflamación, es a nivel del túbulo intersticio. Nombre correcto, entonces, de una infección renal, mal llamado pielonefritis. Nefritis túbulo intersticial aguda, de tipo infecciosa, correcto, todo, si tú dices así, ¿no?
Entonces, esa es la situación, ¿ya? Entonces, estamos dando un marco genérico, general de lo que es esta infección urinaria. La bacteriuria, o sea, la presencia, habíamos dicho que tiene que haber bacterias, microbios, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, la infección puede ser por todo, por hongos, por ácidos, virus, lo más hemos dicho es por bacterias, ¿no? Puede ser significativa o no significativa, o sea, la presencia de bacterias. Significativo, no significativo, según el número de unidades formadoras de colonia por mililitro de orina sembrada. Antes se decía, para que haya infección urinaria tiene que haber más de 100.000 microbios. Más de 100.000 microbios. ¿Ya? Ya tienes que contar más de 100.000 microbios por mililitro de orina. Ahora, cada microbio es una unidad formadora de colonias. ¿Correcto? Cada bacteria. Entonces, ¿significativo o no? No necesariamente tiene que haber más de 100.000 microbios. No necesariamente. Puede ser significativo hasta con 1.000 microbios nada más. Ya te produce el problema. Ya te produce la inflamación. Ya te produce la irritación. Hasta con 100 microbios, ¿no? Pues para mí, 100 microbios es significativo porque produce infección. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, si es significativo o no es significativo. Ahora, por otro lado, de acuerdo a la presencia de síntomas, ¿no? Puede ser sintomático, cuando hay síntomas, precisamente, y asintomático. Cuando hablamos que hay infección urinaria sin síntomas, o sea, estamos frente a una bacteriuria asintomática. En la vía urinaria, en la orina, hay microbios, pero no produce síntomas. Cuidado con este problema. En algunas situaciones es muy importante y puede ser muy complicado y puede traer consecuencias. Por ejemplo, una gestante. Una gestante, un porcentaje no muy bajo, tiene bacteria asintomática. ¿Y cuál es la importancia? Esa pregunta, si me dicen, ¿cuál es la importancia de una mujer gestante que esté con microbios en la vía urinaria y que no sea asintomática? Terminar en aborto. De hecho, sobre todo partos prematuros, ¿no? Partos prematuros. Por eso es que la mujer gestante tiene que estar haciéndose siempre un examen de orina, un cultivo de orina. ¿Ya? Esa es la situación. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de esta bacteriuria significativa? Fíjense, acá tenemos los síndromes clínicos en el lado izquierdo. A la derecha vamos a ver las unidades, cuántas bacterias, estamos diciendo que cada bacteria es una UFC, ¿no? Una unidad formadora de colonia. Entonces, por ejemplo, para considerar una bacteria asintomática, porque hay como diagnóstico así, debe haber más de 10 a la 5 microbios o bacterias. 10 a la 5, ¿cuántos es? 100.000, ¿no? En 2 determinaciones consecutivas, ¿no? Una semana de separación, 2 veces le haces un cultivo y ya sale positivo, y se dice que es bacteria asintomática. Digamos, en el síndrome de infección urinaria baja no complicada, fíjense, cistitis, uretritis, sí. ¿Ya? Entonces, con 10 a la 2, nomás, sí, déjame. No, 10 a la 2 más, fíjense, una infección urinaria baja no complicada, en caso de cistitis, uretritis, con 100 microbios ya es significativo, ya. Una pielonefritis con 10 a las 4, mira, ¿cuánto es 10 a las 4? 10.000. Infección urinaria en el hombre con 10 a la 3, con 1.000 microbios, ya es significativa. En un hombre, una infección urinaria complicada con más de 10 a la 5. Entonces nos decían que para que haya infección urinaria tiene que haber sí o sí más de 100.000 microbios, o sea, más de 10 a las 5. Pero no. Ahora con 1.000, con 10.000, con 100 inclusive, ya puede ser, o sea, puede llevar, ¿no?
puede hacer una infección significativa. Esta es la verdad. Entonces, la bacteriología significativa se define en estos casos como 10 a la 5, ¿no? En el caso de las infecciones urinarias complicadas, por ejemplo, las bacterias asintomáticas, ¿no? Siguiente. Fíjense entonces en cuanto a la epidemiología. Estas infecciones urinarias, ¿no?, son las infecciones más frecuentes adquiridas en el hospital. 25.4%. ¿Correcto? ¿No? Entonces, el 25% de las infecciones que se producen dentro del hospital es debido a infecciones urinarias, ¿no? Y ahora, las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad se supone que representan la mitad más o menos, 12.3%. ¿Cuál es la infección intrahospitalaria más frecuente? Las neumonías. Segundo son las infecciones urinarias, ¿no? Eso, por ejemplo, mira, solamente podemos hablar de infecciones urinarias adquiridas en el hospital, o sea, hitos intrahospitalarios, ¿no? Otro tema grande. ¿Siguiente? Por eso le digo, hablar de infección urinaria es bastante amplio, ¿no? Desde todos los puntos de vista podemos hablar. Existen grupos de riesgo en función de la edad, el sexo y la existencia de factores que predisponen las infecciones urinarias, ¿no? Por ejemplo, son más comunes en etapas extremas de la vida, en la infancia, en los adultos mayores, en los sexos, aunque con predominio siempre en la mujer. Vamos a ver que en la mujer es mucho mayor en todas las etapas de la vida, excepto en recién nacido, como vamos a ver, ¿no?, en los primeros días de la vida. ¿Entiende? Pues acá tienen, fíjense, incidencia de las infecciones urinarias por grupos de riesgo. Fíjense, tenemos los grupos de riesgo. A ver, miren todos a este lado, en la primer recuadro. Recién nacidos, etapa preescolar, etapa escolar, adolescencia, adultos y el adulto mayor, seneto. En el otro recuadro tenemos varones y mujeres. Fíjense, comparamos porcentajes. En el recién nacido, varones 1%, mujeres 0,5%. En la edad preescolar, varones 0,5%, la mujer ya ganó 2%. Edad escolar, varones 0,05%, mujeres 1%, ganó mujeres. Adolescencia, 0,05% varones, 5% mujeres, ¿eh? Ganó mujeres. Adultos, 2% en varones, mujeres 10%. Adultos mayores, en la senectud, los viejitos, varones 6%, mira cómo se incrementa, ¿eh? Los viejitos, ya están sospechando por qué, ¿no? Por el problema de la próstata, pues, que crece, ¿no? Obstruye la vida. Aún así, mujeres, 20%. Fíjense, si ustedes hacen una comparación, todas las etapas de la vida, las damas nos ganan, o sea, los varones, ¿no? En todas, excepto en el recién nacido. ¿Debido a qué será? ¿Por qué será? Pregunta de examen. ¿Ya? Necesito para entrar preguntas, y de verdad les voy a poner esto. ¿Ya? ¿Por qué será que en el recién nacido es mucho mayor en el varón que en la mujer? Siguiente. ¿Cuáles son los factores disponentes de infección urinaria en la mujer? Fundamentalmente, acá en el recuadro, en el lado derecho, abajo, uretra corta. Esa es la naturaleza de la mujer. La uretra es corta, 4 o 5 centímetros máximo. En cambio, el varón, no sé cuánto mide, 25 centímetros, ¿no? Porque hay varias uretras, la uretra peneana, la uretra prostática, la membranosa, o sea, para que un microbio pueda ascender desde el meato. En el caso de las damas es mucho más fácil, porque es cortito. En cambio, los varones es mucho más. Entonces, es un factor ya natural, de la naturaleza, eso nadie lo va a cambiar.
Entonces, ese es un factor predisponente para hacer infecciones urinarias en la mujer. La actividad sexual es otro. Cambios por el embarazo, ¿no? Definitivamente eso también condiciona infecciones urinarias. El uso de los DIUs, ¿no? El uso de los DIUs. ¿Ya? El uso de los DIUs. Dispositivos intrauterinos. 50% de mujeres sufre al menos un episodio de infección urinaria a lo largo de su vida. Eso sí, definitivamente. Bien frecuente esta infección en las damas. Se calcula que de ellas, entre el 25 a 30% van a ser infecciones urinarias recurrentes. Recurrentes. O sea, 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. Eso es infección urinaria recurrente. Siguiente. En el caso de los varones, ¿a qué hay predisposición de infecciones en los varones? Por la utilización de las técnicas de instrumentación, cistoscopías, etcétera, sondas, etcétera, ¿no? Alteraciones orgánicas, neurogénicas, por ejemplo, ¿no? O los TBMs, traumatismos vertemedulares, alteraciones funcionales, mayores de 60 años, obstrucción prostática, se ve la hipertrofia prostática. Por eso es que en los viejitos con cariño se incrementa la posibilidad de tener mayor infección urinaria. ¿Terminado? ¿Ya? Ya bueno. Ya. No me José. ¿Qué cosa? Entonces, esos son los factores predisponentes en caso de hombres, varones. En caso de damas ya hemos visto, ¿ya? Esos son factores que van a predisponer a que hagamos infección urinaria. Los varones jóvenes, adolescentes jóvenes, prohibido infección urinaria. Si tienen, preocúpense, ¿eh? Es jovencitos, por ejemplo, no sé cuántos serán de los tantos alumnos que, a propósito, 32 alumnos nomás están asistiendo o conectándose a las clases, ¿no? Bueno, supongo que, delegada, estás tomando nota de la asistencia de todos, ¿no? Y de paso, sí, doctor. Sí, Adriana Karen, tú no me has pasado el listado de todos los alumnos que debieron o no debieron dar examen. Los que tienen derecho a dar examen son los que están 80% o más asistencia. Aunque todos seguramente lo ponen, pues, ¿no? Se conecta y desaparecen. Bueno, aunque será así, pues, ¿no? ¿No es cierto? Porque deben estar con cámara prendida, pero muchos de ustedes lo habrán dejado ahí corriendo, ¿no? Entonces, lamentablemente yo no voy a considerarlos a los que tienen menos del 80% de los 2 exámenes que se ha dado. ¿Ya? Así que eso me vas a filtrar, delegada, los alumnos que no deben considerar, a pesar de que tienen notas, ¿no? No vamos a considerar. Mira, 32, 34 alumnos. ¿Cuántos alumnos son? 56. Ah, qué bonito. O sea, la mitad no están, ya saben que están jalados, pero ya ni asisten, ya ni se conectan. Cuidado, ¿no? La medicina no se aprende así, porque bueno, voy a leer en no sé, voy a ver en una película, no hay forma de aprender medicina. Lamentablemente, ni siquiera así como estamos ahorita en forma virtual. Ni siquiera. Por una situación muy coyuntural, muy especial, estamos haciendo clases. Deberíamos estar mirándonos la cara, yo mirándole sus ojos. Y ustedes igual. Entonces, fíjense, 32, 34. Así que me vas a pasar luego de las clases todos los alumnos que no han cumplido el 80% de conectarse al primer examen, el segundo examen. ¿Ya? Ya, doctor. Entonces, ¿ya?
Entonces, esto de las cámaras también, no sé, vamos a ver, yo no sé si seguiremos así el próximo año, seguiremos en esta misma lamentable situación de enseñar medicina, ¿no? Pero bueno, tenemos que cumplir, pues, ¿no? Tenemos que avanzar, porque ustedes deberían estar en vuestros casos confinados, pero sin hacer nada también sería una calamidad. Eso es lo que... Entonces vamos a ver, veremos, ¿no? Se va a tener que tomar fotos, no sé, vamos a ver. No sé qué se va a tener que hacer en el MIC, ¿no? Pero yo me imagino, delegada, tú estás tomando nota de la asistencia, ¿ya? Sí, Por lo menos, si bien es cierto, ustedes están devorándose libros, puede ser que se estén devorando libros, puede ser. Lo que no se van a devorar es lo que les dice la experiencia de los profesores. Es así, nadie se les va a decir. La experiencia, por si acaso, uno se lo hace. Yo para decirles lo que les estoy diciéndoles, yo convivo con este enfermedad. Yo vivo, y es más, yo vivo de esta enfermedad que estamos hablando ahorita. ¿Ustedes se imaginan de la cantidad de pacientes que yo veo diario, que me pagan pues a mí, ¿no? Me pagan por venirse a mi consultorio, ¿no? De la cantidad de pacientes que yo veo diariamente, un buen porcentaje son infecciones urinarias, fíjense. Son infecciones urinarias manoseadas que todo el mundo, ¿no? Ya ha ido a tratar ya al internista, el pediatra, finalmente llegan del urólogo, buscan nefrólogos y cuando ya no hay nada que hacer, buscan pues al doctor Nieto, ¿no? Entonces, la medicina no lo van a aprender, aunque me digas, doctor, mientras usted está ahí en el hospital tonteando con los COVID y yo estoy devorándome libros, no lo vas a aprender. Está bien, la medicina basada en evidencias, correcto. Puedes leerte todos los mejores artículos sobre un tema. Pero lo que no vas a adquirir fácilmente es que te transmiten gente que ha hecho experiencia y ha visto las patologías. Eso te lo va a contar el profesor. Eso no te lo va a contar el libro. Y te han dado cuenta en cada situación que yo les hablo, yo les digo, yo veo esto asá, no veo así como dice el libro. He visto esto, se presentó de esta forma, mira, lo cual se habrán dado cuenta con los alumnos que hemos hecho las prácticas, ¿no? Las cosas que les digo, así está en el libro, ¿no? Pero acá, ¿cómo está presentado? Increíble, ¿no? Así es. Eso nadie te lo hace. Así que, delegada, si tú estás confabulándote para ponerlos a toditos con derecho a examen, porque han asistido más del 80%, tú serás la pagana del fracaso, ¿no? De muchos alumnos. Porque finalmente el resultado, ¿cuándo se va a ver? Cuando sean médicos, ¿ya? Porque ustedes pueden estar haciendo carrera a la medicina, no carrera de medicina, sino carrera a la medicina. Quiero acabar ya, quiero que me den mi título. No. Claro, reciban vuestro título, pero bien, pues, ¿no? Así que, estas cositas que les digo es importante, tomen nota, ¿ya? Sigamos entonces, y con esto vamos acabando. Hay factores predisponentes en la mujer y hay factores predisponentes en el hombre. Siguiente. Como verán, esta patología, que es importante en el mundo entero, no por lo que el doctor Nieto vive de esta patología, sí vivo yo de esta, así como el cardiólogo, pregúntenle, ¿qué asisten más los pacientes a su consultorio? Una buena parte, porque les duele el pecho, pues, y asustados van, ¿no es cierto? No, estoy mal del corazón, dice, ¿no? Me descarte el cardiólogo, ¿no? Es que una condritis, una neuritis intercostal, igual en mi caso. ¿Viene por infección urinaria o viene por dolor en la cintura, dolor lumbar? ¿No? Mi riñón está mal, dice riñón, diálisis, trasplante, ay, qué miedo, entonces viene a mi consultorio. Y de eso vivo, yo vivo mucho de las lumbalgias y vivo de las infecciones urinarias. Y como verán, esta patología lo trata la abuelita, el vecino, el boticario de la esquina. Eso es tratar científicamente. Nosotros estamos estudiando técnica y científicamente esto. Y ustedes se van a darse cuenta después, oye, ¿qué van a decir? O se van a decir entre ustedes,
uy, no había sido tan sencillo, ¿no? Esta enfermedad que aparentemente, hasta el mismo paciente se diagnostica, has dicho, ¿no? Vienen, se sientan de frente de mí, me dice, doctor, señora, ¿por qué está viniendo? Cuénteme el motivo de su consulta. Vengo por cistitis, un poquito más de esa cistitis aguda hemorrágica, ¿no? Entonces, ya está diagnosticado, pues, en mí se diagnostica, ¿no? Pareciera sencillo, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, con eso estamos terminando la clase de hoy día. El día miércoles vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, muchachos, nos estamos viendo a la próxima, a no ser que tenga alguna pregunta que hacer alguien de ustedes. Ahora, Adriana, lo que tienes que estar ahí es monitoreando, porque yo puedo decirte presente al inicio de la clase, después a media clase me desaparezco, ¿no? Me voy pues, con mi mami a comprar regalos de Navidad, así, ¿no? Entonces, Sí, tienes que, ni a media clase o al final de la clase, hay que ser monitorio de la forma como puedes hacer. Y te lo van a agradecer, no es para fastidiar a tus compañeros. sí, estamos súper... Entonces, tú me has permitido escuchar, aunque no sé qué cosa habla, no le entiendo, pero hasta el final escuché hablando al doctor, ¿no? Renegando acaba sus clases seguramente. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, ¿ya? Nuevamente. ¿Ya? Chao, chicos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.